Amén. Tomen asiento, por favor. Saludo a todos mis hermanos con la paz del Señor. Antes de compartir el mensaje que Dios tiene para esta mañana, permítame recordarle que el próximo día sábado, 2 de octubre, tenemos la charla para las personas que tengan interés en bautizarse. El bautismo es un mandato de Dios para la iglesia y es un paso de fe, aparte de ser el cumplimiento de un mandamiento, es un paso de fe que nosotros damos y que eso implica, entre muchas otras cosas, un mayor compromiso. Así que eso es lo que queremos explicar, que quede muy claro lo que esto significa, para que quienes vayan a dar este paso, pues sepan a lo que se atienen en su relación con Dios y con la iglesia. Y por otro lado también decirle que hemos concluido en las charlas que salen los días jueves en las redes sociales, hemos concluido el tema del perdón. Trate de llegar con esos videos a personas que posiblemente están viviendo esta disyuntiva, esta situación tan crítica, dolorosa, que es el tratar de reconciliarse con aquellas personas que o hemos herido o que nos han herido. Y por último, quiero mencionar que el día de ayer tuvimos un cafecito, nos tomamos un cafecito con algunos de los asistentes al grupo de universitarios y profesionales, con quienes tenemos ya de manera presencial. Y como las cosas van saliendo bien, gracias a Dios, con el asunto de la vacunación y algunas personas ya estamos inoculadas en las 2 dosis que nos han puesto, pues que seamos nosotros sensatos, que seamos conscientes, coherentes, para tratar de venir e impulsar a las personas que ya están vacunadas, que ya están con este respaldo en su salud frente a la amenaza que significó y que sigue todavía siendo. No hay que descuidarnos en las otras medidas que hay que tomar, que vengan por favor a la iglesia, que se congreguen, impulsen a quienes ustedes conocían que asistían y que no están llegando. Bueno, les ruego por favor que abra su Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11. Evangelio de Mateo, capítulo 11. Vamos a hacer la lectura de la palabra de Dios del versículo 25 al versículo 30. Mateo, capítulo 11, versículos 25 al 30. ¿Tenemos todos amén? Con atención y con la reverencia que merita la palabra de Dios, hago yo la lectura y usted me sigue, por favor. Dice así: En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo le quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Sabe que este contexto de dar gracias a Dios que estaba haciendo Jesucristo en ese momento, estaba dando gracias a Dios por algo que uno a veces no podía comprender. Lo que Jesús está diciendo ahí es que te doy gracias a Dios, dice, porque tú has decidido revelarte a los hombres a través mío, que soy tu Hijo. Y te doy gracias, dice, porque esta revelación no la diste a los sabios, a los entendidos, a los que quizás o procuraban o se jactaban de tener algún conocimiento humano mayor, sino que lo guardaste, dice, para los niños. Ya le voy a explicar a quién se refiere con los niños. Y qué bueno, dice, que la gente hoy en día, estaba diciendo Jesús en aquel entonces, que la gente hoy en día pueda tener acceso a ti a través mío, porque Jesús conocía algunas condiciones que yo quiero destacarle en esta mañana. Pero antes de eso,
llama la atención esta expresión de gratitud de Dios al Padre por los beneficiarios de su presencia aquí en la tierra, que somos todos nosotros hoy en día, ¿sí? El mundo para aquel entonces había vivido varias facetas de imperios, comenzando con el babilónico, que fue tomado por el medo-persa, luego persistió el persa, luego el griego y luego el imperio romano. El imperio romano no fue tomado por ningún otro imperio. Nosotros, si pudiéramos decir, inclusive en el sentido espiritual, nosotros, y en el sentido político hasta cierto punto, esto hay que desglosarlo un poquito más, que no lo voy a hacer ahora, nosotros seguimos viviendo el imperio romano, ¿sí? Porque digo el imperio romano, que era el imperio que tenía control sobre el mundo conocido de entonces, no fue tomado por otro imperio, ¿sí? Aquel imperio de Roma específicamente se autodestruyó por las causas que son conocidas en la historia y que yo quiero destacar en un aspecto muy general, no me voy a detener en el detalle histórico. Y Jesús, daba gracias a Dios por esto. Dice, gracias Señor, porque yo conozco la situación en la que ha vivido el mundo. Él es eterno, Él es de la eternidad, de la eternidad de la eternidad. Dios lo conoce todo, de todos los tiempos. Él es antes de todo. Dice, yo conozco cómo ha sido la condición humana, yo conozco cómo se han manejado las sociedades. Yo conozco la injusticia en su máxima expresión, no solo porque Él la vivió en parte, sino porque Él conoce toda esta, el actuar del ser humano, la insensibilidad ante el dolor del ser humano. Dice, yo conozco absolutamente todas esas cosas y por eso te alabo, y por eso te bendigo, y por eso te doy gracias que ahora la gente ya no está sola, ya no está abandonada, ya no es que ya no cuenta con recursos, dice, sino que ahora puede conocerte a ti, a través mío, porque nadie te conoce a ti si no es a través mío, y nadie me podría reconocer a mí si no es porque tú me enviaste. Y con este preámbulo, con este pequeño preámbulo en cuanto a versículos, pero mucho que entender en cuanto a la revelación de la palabra, dice una frase que solo la contiene el Evangelio de Mateo. Porque el Evangelio de Mateo presenta a Jesucristo como Rey, pero en su máxima humanidad. Y Jesucristo termina diciendo así, ¿sí? Dice, venid a mí todos los que están trabajados, todos los que están cansados, porque yo les voy a ayudar para que tengan paz. Como decía una canción que era de mi predilección, para que tengan paz en medio de la tormenta. ¿Sabe que el dolor que visita de cuando en cuando nuestras vidas es la inspiración para que nosotros tratemos de acercarnos a Dios? No todo el mundo lo hace, Hay gente tan insensata que ante el dolor lo que hace más bien es apartarse de Dios, negarle a Dios, negar su existencia. Pero el dolor en realidad, el que Dios permite que llegue a nuestras vidas, no el que nosotros mismos lo provocamos, el que nosotros mismos vivimos como consecuencia de nuestras malas decisiones, pero aún ese tipo de dolor que llega a nuestras vidas es la inspiración de Dios para que le busquemos a Él, para que tratemos de entablar una relación con Él, para saberle cierto. Porque vea, quienes hemos sido religiosos, digo yo, en uno de los más religiosos de mi época inclusive, y en mi familia, hablaba de Dios, para quienes alguna vez lo mencioné tiempo atrás, muchos años atrás. Mi tesis en el colegio fue de religión, ¿sí? Se llamaba Jesucristo, historia o leyenda, y obviamente tuve la máxima nota. No era yo un destacado estudiante en el colegio, pero en la tesis tuve la máxima nota, recibí elogio de muchas personas por haber tenido esta inclinación, entre comillas, de hacer una tesis de religión. Todos los otros hacían una tesis de cualquier otra materia, pues varias asignaturas, pero junto con un amigo decidimos hacer algo así. Entonces, wow, qué lindo, ¿no? Y era destacado pues en el colegio saber que estos dos muchachos, ¿sí? Por no decir estos dos perdidos muchachos,
habían decidido hacer una tesis de religión. Pero una cosa es pretender tener una idea, una ligera información. Más fácil es hacerme yo mismo de la idea de lo que es Dios, ¿no? Por eso es que uno vivía en el pecado y seguía mencionando a Dios. Y decía, no, es que yo sé que Diosito no se ha de molestar por esto, Diosito. Y no es así. Pero Jesucristo, que solo Dios sabe, y Él, ¿por qué vino en esa época? ¿Por qué no vino antes? ¿Por qué no vino después? Quizás porque Él conocía estos tres aspectos que yo quiero darle como un preámbulo. El primer punto es que Jesús dio gracias al Padre por la bondad, porque conocía la situación política del momento, que no es diferente a la actual. Jesús conocía la situación política. Un imperio que se jactaba de su poderío, que mantenía un poderío a base de una crueldad para todos aquellos que consideraban sus enemigos. Un imperio que había dado un mal ejemplo, yo no sé si antes de esto existió o no, pero hoy lo vemos totalmente vigente. Un imperio que frente a todos sus enemigos tenía primero una sentencia en contra y luego daba a conocer el debido proceso, entre comillas. Así es como se maneja la justicia hoy. Primero hay una sentencia en contra de los enemigos, del poder, y luego se buscan los testigos falsos y luego se forjan las pruebas, etcétera, etcétera. Igualito. Con Jesús pasó esto. A Jesús le procuraban, le andaban buscando de qué manera tomarle, caerle. Y no encontraban lugar. Hasta cuando inventaron una situación, buscaron testigos falsos, pero la sentencia ya estaba escrita de antemano. Jesús conocía esto. Digo que es una situación que es muy vigente hoy. Jesús conocía de la corrupción a todo nivel, gubernamental principalmente. Por eso es que eran despreciados los publicanos o cobradores de impuestos, por la negociación que hacían, perjudicando al César y perjudicando al pueblo, entre comillas, favoreciéndole. Conocía todo ese nivel de corrupción, de los abusos de poder. Conocía de la inmoralidad en la que se manejaba ese mundo de aquel entonces, que no es diferente al de hoy. Hoy tiene otros matices, pero por ejemplo el homosexualismo en aquella época era el pan de todos los días y era una práctica muy conocida, pero no se podía decir nada, porque era una práctica muy conocida a nivel gubernamental alto. En niveles altos de poder era una característica la homosexualidad, la inmoralidad sexual era terrible, era el deleite de los gobernantes. Nosotros en nuestra condición de ciudadanos, no digo simples porque los cristianos no somos simples, somos hijos de Dios, pero nosotros en nuestra condición de ciudadanos no tenemos el conocimiento de la podredumbre que implica el poder político y económico. Quizás no estemos en esos estratos, porque si estamos en esos, lo más probable es que nos contagiemos. Que nos permita Dios llegar hasta donde tenemos que llegar para hacer luz, sin declinar en nuestra posición de santidad e integridad. Jesús también conocía la enorme brecha que separaba a los que tenían el poder económico respecto de los que no lo poseían. Y nunca les importaron. Nunca les importaron. Si es que la brecha podía ser mayor, si es que el rico podía ser más rico y el pobre más pobre y tendiente a desaparecer por inanición, pues que suceda. Es decir, había una insensibilidad humana que ciertos rasgos, ciertas cosas se decían para tratar de apantallar, pero en realidad a los ricos nunca les importamos los pobres, así de simple. Nunca les importaremos. Y Jesús conocía eso, por eso digo que en este primer punto Jesús o Dios decidió revelar a su Hijo porque Él conocía la situación política del momento. El segundo aspecto es que también conocía la condición humana. Es decir, la actitud que los humanos tenemos, ¿no? La actitud que parece ser hasta espontánea, parece ser instintiva,
poco razonada. Por lo tanto, él conocía, por ejemplo, algo que uno no logra entender, ni en esa época, ni en esta, ni en ninguna época. ¿Por qué la gente se casa? Para ser infeliz. Parece utopía, porque se supone que cuando uno se casa es porque está enamorado. El amor es uno de los sentimientos más hermosos que acaparan otro tipo de sentimientos, que nos impulsan y nos llevan a tratar de compartir una vida de felicidad. Pero no es eso lo que se ve, ¿no? De hecho, hoy en día hay más divorcios que matrimonios. De hecho, hoy en día el matrimonio como una institución no es muy aceptada por las nuevas generaciones. Dicen, ¿para qué? Entre muchas otras razones, entre la permisividad inmoral con la que se vive, también es porque los jóvenes de hoy en día que no quieren casarse, es porque sus referentes, que son sus matrimonios, pues no son precisamente la mejor carta de recomendación. Entonces la gente dice, ¿casarme para qué? ¿Sí? Y digo, hay esta confrontación matrimonial que es típica, que es triste. Parece que se han casado dos enemigos cuando surge un problema, porque problemas hay. Pero no es pues para terminar confrontados, ofendiéndonos, agrediéndonos, insultándonos, manteniéndonos en una posición totalmente egoísta. Pero así es, y Dios conocía esa condición humana. Vea, Dios conocía la condición humana. Si alguien conocía la condición humana era Dios. Y por ejemplo sabía de lo descarriados que eran los hijos en aquel entonces. ¿Usted por qué cree que Jesús inventó la parábola del hijo pródigo? Diciendo que hubo un guambra malcriado que un día decidió salir de su casa, le pidió a su padre un respaldo económico y se largó de la casa. No es que fue una imaginación solo por la mente divina de Dios, pues. Es porque esas cosas se vivían en esa época. Hijos desobedientes, hijos rebeldes, hijos que se confrontaban con sus padres, hijos que lo único que parece que se deleitaban era en las lágrimas de los padres. Conocí esa condición humana. Y dentro de la condición humana también, ¿quién más que Jesús para conocer lo difícil de la situación económica? Vea, si uno no se suma en esa época y en esta época, si uno no se suma al sistema de corrupción, olvídese que prospere, ¿no? Olvídese de prosperidad. De uno u otro modo, el mundo, el diablo le empuja a que se suma al sistema de corrupción para poder tener algo, excepto los hijos de Dios. Los hijos de Dios prosperamos y vamos a ser bendecidos en el nombre de Cristo Jesús, siempre por la derecha, porque el dueño del oro y de la plata es nuestro Padre. Así que no necesitamos nosotros involucrarnos en corrupción para llegar a tener. Necesitamos involucrarnos con Cristo Jesús. Y si algo conoció Dios de la condición humana, y algo que escapa y que no mide condición social ni económica, fue las enfermedades. Las enfermedades. Creo que fue de los aspectos que más llamó la atención a Cristo Jesús. Por eso es que Él era conocido precisamente por los milagros de sanidad, de resurrección, uno que otro, pero más gente resucitó con Él en su resurrección que la que Él resucitó mientras estaba aquí en el mundo, en su vida terrenal. Y claro, las enfermedades es una situación que afecta, que golpea, que menoscaba y que muchísimas de las veces no tenemos una explicación. Es crítico, nosotros hemos vivido en este último año de manera más dura, pero siempre las enfermedades han sido un golpe, ¿qué le digo? Una causa de quebranto, de dolor. Y obviamente no solo para la persona que vive la enfermedad, sino que la enfermedad termina golpeando el alma de todos los que estamos cerca. Y por último me permití elucubrar un poquito, mirar hasta por las vivencias mismas, que Dios conocía el sentimiento personal. Dios conocía el sentimiento personal. ¿Y a qué me refiero con esto? A que en medio de todo lo que me he permitido describir de manera muy general,
desde aquel entonces y hasta ahora, bueno, antes también, es que frente a esas circunstancias, el hombre se siente débil, el ser humano. Nos damos cuenta nosotros de la fragilidad que tenemos. Y con esto yo no quiero decir que no tengamos condición de enfrentar los problemas. No, Dios nos ha dado y tenemos que enfrentar. Tenemos que ponerle el pecho a las balas y tenemos que... Vea, yo no puedo sepultarme, y nosotros los cristianos principalmente, no podemos sepultarnos solo con la idea de que es que la corrupción, es que el mundo, es que la injusticia, es que las grandes diferencias, es que la inmoralidad. Yo sé que eso vivimos, pero no podemos quedarnos tampoco sepultados en esa condición. ¿Y ahora qué podemos hacer? Pues hay mucho por hacer, hay muchísimo por hacer. Y entre las cosas que debemos hacer es nosotros creerle a Dios, que tampoco es fácil, porque uno lo intenta una, lo intenta dos, lo intenta tres y no hay solución. Pues hay que intentarlo hasta que aparezca. De tal manera que digo, no es una prédica de lamento, una prédica de queja, no, simplemente hasta aquí lo que he hecho es describir la situación que ha vivido el mundo desde aquel entonces y que Jesús conocía, y por eso le alababa al Padre. Le decía: te alabo, Padre, porque te has dado a conocer a través mío, para que las personas que viven estas circunstancias tengan en quien apoyarse. Por eso dice: venid a mí, todos los trabajados y cargados, que yo les voy a hacer descansar. Digo, Dios conocía el sentimiento personal, porque vea, aquí en confianza, unos tendrán años más que yo, otros años menos que yo, pero la vida no la podemos programar para que sea siempre de victoria, excepto cuando estamos bien cogidos, bien tomados, aferrados a la mano de Dios. Pero oiga bien lo que le digo: uno no puede programar la vida para que todo sea dicha, paz, felicidad y que nunca tengamos inconvenientes. Esa posibilidad no existe. Como tampoco existe la posibilidad de que nunca tengamos problemas, dificultades y quebrantos. Tampoco existe esa posibilidad. Siempre tendremos, ¿sí?, en una u otra área, la sentimental, la económica, la física, la espiritual, qué sé yo. Siempre habrán dificultades y problemas. Lo que yo estoy diciendo es que nosotros sí podemos programar nuestras vidas para que seamos vencedores o victoriosos, ¿sí? Y la victoria se obtiene a veces con luchas, con quebranto, con lágrimas. Y en cuanto a este tercer punto, ¿no?, que Dios conoce el sentimiento personal, hay veces que por más ganas que le pongamos, por más inteligentes que seamos, por más astutos, por más pilas, por más dinero que tengamos, por más amistades que tengamos, vea, hay ciertas situaciones que nos doblegan, ¿De qué me sirve a mí ser pastor ante una enfermedad que termina con un ser querido? Yo oro. Hay gente que de buena fe me dice algo que no es cierto y yo lo acepto por la buena fe, no por la veracidad de lo que me dice. Me dice: pastor, usted que está más cerca a Dios, orará. ¿Quién ha dicho que yo estoy más cerca a Dios? Pero yo sé que es un criterio, es una apreciación. Y si yo estoy más cerca a Dios, o yo tuviera algún privilegio delante de Dios, ¿por qué se me han muerto familiares? Yo he orado, he llorado, le he clamado, le he pedido 100,000 veces que extienda su misericordia, que les dé una oportunidad. De tal manera que Dios conoce la vulnerabilidad de nuestras vidas, lo frágiles que en un momento somos, aunque nuestro currículum nos diga que hemos sido fuertes, dispuestos, valientes, entregados, hombres y mujeres de oración. Pero llega un rato en que vea al piso. ¿Cómo se llama esta prédica? A esta prédica me permití llamarle así, con una coma de por medio: si caes de rodillas. Si caes de rodillas, es decir, vea,
proclives a caer en los distintos ámbitos del desenvolvimiento humano, somos todos. Y algún rato caeremos. Pero si caemos, caigamos de rodillas delante de Dios. Eso estaba diciendo Jesucristo ahí. Padre, yo te alabo, yo te bendigo, te doy gracias porque tú decidiste revelarte a los niños. ¿Quiénes son los niños? Somos todas las personas que actuamos como niños o que debemos actuar como niños, ¿sí? Por un lado, se identifica con la inocencia que debe haber en nuestras vidas. Que nunca lleguemos a conocer un grado extremo de maldad. Hay malicia en nuestras vidas porque nuestra naturaleza es pecaminosa, pero que nunca lleguemos a caer en un grado extremo de maldad. Entonces hay que ser como niños, inocentes, tranquilos, pero sobre todo cuando Dios dice ahí que decidiste revelarte a los niños, está diciendo que decidió revelarse a quienes queremos nunca soltarnos de la mano del Padre, depender de Él, cogernos de Él, caminar con Él en la dirección de Él. Yo recordaba en esta semana que fue mi cumpleaños. El día miércoles cumplí 58 años de edad, gracias a Dios. Y le comentaba a mi familia y le decía que yo tenía en mi mente 2 cumpleaños así por demás magníficos. Todos mis cumpleaños fueron lindos, fueron buenos, todo, pero me acordaba de 2 cumpleaños específicamente. Y uno de ellos era a los 10 años, el otro a los 18. Pero uno fue a los 10 años, ¿no? Cuando mi padre, mi mami me levantó, como ella me levantaba, siempre con amor, con cariño, pero en los cumpleaños colmado de besos, ¿no? Venía, me abrazaba, me acariciaba, daba gracias a Dios por mi vida y que mi hijito que ha cumplido sus años todos. Nos levantábamos y ese día el desayuno era diferente. Ese día había ponche. Sí, el ponche que hacían en casa, no el ponche que había antes, no. Sino, los que son contemporáneos míos saben de lo que les estoy hablando. Sino el ponche que hacían en casa, ¿no? Y había un pan especial, alguna cosa. Y ese día había tallarín. Era mi plato preferido en aquel entonces. Luego ya conocí el arte culinario de mi esposa y ya tengo una gama de platos preferidos. Pero ese día yo sabía que había tallarín. Y ese día mi papá me dijo así, a los 10 años, me dijo, levántese, mijo, que vamos a salir a que me acompañe a hacer una gestión. Y al igual que mis hijos me dicen hoy, yo decía de mi padre, él caminaba mientras yo corría, ¿no? Porque él caminaba ligero, ¿sí? Yo atrás como niño iba, ¿sí? Pero bueno, me acuerdo que salimos y la gestión que mi papá, o las gestiones que mi papá tenía que hacer, era darme gusto durante ese día. Me llevó a comprar algo que algún momento yo, sin haber mencionado, había fijado mi atención en una prenda de vestir. Nunca ha sido mi fuerte el ser vanidoso en la vestimenta. Pero algún momento de niño fijé mi atención en una vitrina del centro de Quito, que en esa época no había centros comerciales, excepto el centro comercial Ipiales, ¿sí? Y mi papá se había dado cuenta que a mí me gustó una prenda de vestir. Era un saquito así medio formal, pero de tela jean. Me acuerdo clarito. Y salimos con mi papá y fuimos directamente a donde yo había fijado, entró, me probó y me compró. Luego fuimos a otro almacén en el centro de Quito y me compró unos pantalones. Ahí mismo me terminó comprando unos zapatos que igual me encantaban. Yo decía, ¿cómo mi papá sabe todo eso que me gusta a mí si quien anda conmigo es mi mamá? Pues él seguramente pidió la información, qué sé yo. Y me dio gusto en todo eso y por último terminamos comiendo una pasta, un pastel con cola de uva en un lugar que a mí me encantaba. Entonces me quedó tan grabado eso, no digo, wow, ¿cómo me conoce mi papá? Y así como mi padre conocía mis antojos, mis anhelos, lo que a mí me gustaba, cómo me podía cautivar. Pero él quizás no llegó a conocer mis quebrantos, mis dolores, mis angustias, mis temores. Dios, sí. Él conoce la fragilidad de nuestras vidas. Él conoce lo que nos gusta. Es más, Él conoce lo que nos conviene, algo que a veces ni nosotros mismos conocemos. Y en esa fragilidad, Él dice, ¿sabes qué? Algún rato vas a caer, de algún modo, en algún área de tu vida. Pero si caes, trata de caer de rodillas delante de Dios. El mundo nos dice al revés, ¿no? El mundo dice, no,
Nunca te dejes caer. Y si algún rato caes, tienes que caer como gato, parado. Vea, lo mejor es caer de rodillas delante de Dios. El salmista, y no precisamente David, parece que vivió una situación de esa naturaleza. Y me voy a permitir darle solo ciertos versículos para saber cómo caer de rodillas. En el Salmo 42, el salmista menciona su quebranto, su dolor, su angustia, su necesidad. Pone delante de Dios su situación y dice más o menos así. Voy a leerle saltados unos versículos, del 1 al 3, luego el 5 y el 6. Dice así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios del alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Esta es una imagen de vivencias nuestras. Esta es una imagen de vivencias nuestras. Mi situación, mi quebranto, mi dolor, mi angustia, mi desesperación. Me dice: Dios mío, tengo necesidad de ti, tengo sed de ti. Así como el ciervo brama por las aguas, los ciervos eran estos animalitos que cuando se deshidrataban, su manera de demandar un espacio de agua era bramando literalmente, bramando para decir: por favor, necesito ayuda, estoy a punto de morir, mi alma desfallece porque no tengo agua. Y así dice, esa es la condición muchas veces, que estoy desesperado, estoy angustiado, no tengo norte, no veo nada. ¿Cuándo voy a poder presentarme delante de ti, Dios? Y la gente me dice: ¿y dónde está tu Dios? Como que si con eso ayudaran. El versículo 5 y 6 continúa diciendo: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. ¿Sabe qué estaba haciendo él? Estaba acogiéndose de lo que tenía que cogerse, de Dios. Dice: yo sé que estoy hecho pedazos, mi alma se abate, pero tranquilo, tranquilo Santiago, no te desesperes. Aún tengo la posibilidad de alabarte porque tú eres mi Salvador, tú eres mi roca, mi amparo, mi castillo fuerte, en que puedo refugiarme, en tus brazos puedo abandonarme. Y el versículo 8 nos dice cómo hay que caer de rodillas, del Salmo 42. Dice: pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. ¿Sabe cómo se cae de rodillas? Suplicando a Dios misericordia, manteniéndonos en constante alabanza y adoración a Dios, porque su cántico estará, dice, en la mañana, y caer de rodillas en oración, en oración, en oración, en oración, hasta que vea luz en oración. Y cuando veo la luz, más oración. Y cuando pienso que voy a declinar, más oración. Y cuando estoy hecho pedazos, más oración. En oración, ahí. Cuando Jesús dice en nuestra porción oficial: venid a mí todos los trabajados y cargados, no dice: ven a mí, quédate tranquilo y vas a ver cómo yo hago las cosas. No, no. A veces Dios trabaja de esa manera, pero en otros ámbitos. Pero cuando el dolor y la aflicción ha visitado nuestras vidas, cuando nos damos cuenta de la impotencia del ser humano, con todas nuestras jactancias, hay momentos en los que nos damos cuenta que sin Dios ni respiramos siquiera. Dice: ven a mí todos los que están trabajados y cargados. Está diciendo: ven a mí y póstrate, cae delante de mí, pero cae de rodillas, buscando mi dirección, buscando la fuerza que se te acabó a ti. Te voy a dar una fuerza distinta, que es la mía. Yo sé que está abatida tu alma, yo sé que estás quebrantado, yo sé que estás hecho pedazos, pero ¿sabes qué? Ven a mí, aquí, porque aquí te voy a enseñar dos cosas y con esto concluyo. Te voy a enseñar primero que te es necesario caminar junto a mí. ¿En qué parte dice eso, pastor?
cuando la palabra de Dios en nuestra porción oficial de Mateo capítulo 11, versículos del 25 al 30 dice: ven y lleva mi yugo. Usted sabe lo que es el yugo, ¿no? El yugo es todo ese proceso de la yunta que une a dos bueyes para que vayan en una dirección. Dios dice: ven, aprende a caminar junto conmigo, así como yo caminé también. Ven y aprende a caminar junto conmigo. Y la única manera que camines conmigo, ¿sí?, y que te identifiques conmigo y que vayas a la par conmigo y que puedas hacer las cosas que yo quiero que tú hagas, es a través de este dolor. Pero el yugo le lleva en la misma dirección. ¿En cuál? En la dirección de Cristo, pues, en la que nos quiere llevar. Entonces, ¿quieres hallar descanso para tu alma? Aprende a llevar este yugo, que también lo aclara, dice: porque mi yugo no te va a matar. Mi yugo es fácil y ligera mi carga, termina diciendo. Pero ¿para qué quieres, Señor? ¿Y por qué permitiste que estando yo contigo tenga que vivir este sufrimiento, esta dificultad? Dice: precisamente porque tienes que aprender a caminar conmigo. Porque date cuenta todo lo que has logrado caminando solo. Santiago. Yo que me creía, no sé si esta frase se decía en su medio social, pero en el mío era muy común cuando yo era muchacho. Yo me creía el sapo de la Grecia. Yo tenía solución para todo, yo era el pilas. Cuando uno estaba en ida, yo estaba de regreso, yo era el vivísimo. Hasta que tuve que ser doblegado para cargar el yugo junto con mi Señor Jesucristo y caminar en la dirección que Él tiene, no en la mía. Porque además es la única posibilidad de aprender a ser mansos y humildes de corazón. Te alabo, Padre, porque ahora tu pueblo ya no está solo. Porque a pesar de conocer la condición política, la injusticia económica, los abusos del poder, ahora tienen a dónde ir, que es a mí, dice el Señor. Te alabo, Padre, porque a pesar de saber de la situación humana, el comportamiento social, la inmoralidad, la confrontación, el rompimiento sentimental, las enfermedades, hoy tienen a quien apegarse, hoy tienen a quien acudir. Te alabo, Padre, porque esto no lo revelaste a los sabios, a los entendidos, ni a los pudientes, sino a los que son como niños, a los que han aprendido a caminar de tu mano. Y aunque por nuestra flaqueza y debilidad a veces nos soltamos, eres tú el que nos sostiene, Señor. Te alabo porque estamos aprendiendo a llevar tu yugo para caminar en tu dirección. Y a la postre nos damos cuenta que tu yugo no es pesado, simplemente es necesario. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: amén. Te recordamos nuestras actividades. Seguimos en oración todos los días a partir de las 9 de la noche. El jueves 30 de septiembre nuestro pastor nos compartirá un mensaje de reflexión. Madres unidas para orar todos los sábados a las 7 de la mañana a través de Zoom. Reunión de adolescentes el sábado 2 de octubre a través de Zoom. Charlas para bautizos el sábado 2 de octubre y los bautizos se realizarán el sábado 9 de octubre. Reunión de universitarios y profesionales sábado 9 de octubre de manera presencial. La Iglesia CAC felicita a los cumpleañeros del mes de septiembre. Tu donación es importante para sostener la obra de Dios. Puedes realizar tus aportes en la cuenta de la Iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana o acercarte a las oficinas de la Iglesia. Gracias por acompañarnos.